Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Esto es Déjà Vu y mi nombre es Eduardo Suárez y como siempre estoy acompañado de nuestro analista político estrella, Nazareno Etchepare. ¿Cómo andás, ¿Cómo te Nasa? va, Edu? Muy bien, arrancando o promediando esta semana de nuevo, con la actividad política de siempre, ¿no? Ya se Así fue es. pasando el Mundial, igualmente quedaron algunas perlitas, algunas cosas pendientes, porque evidentemente parece que se jugó la final, pero la Copa todavía no terminó. No, parecería eso, porque se sigue hablando, se sigue, y la verdad hay muchas cosas que no quedaron claras, que se sigue discutiendo y se sigue viendo. Vamos a ver qué termina pasando porque no se entiende muchas cosas que hemos visto, sobre todo con la actitud de los jugadores que salieron tristes. Ya lo hemos hablado muchas veces, por Sí, decirlo de alguna manera. hace pocas horas publiqué una nueva columna en la que hablo de Leo Messi, Donald Trump, la FIFA y un nuevo déjà vu. Y cuando uno hace un repaso tanto del aspecto social, deportivo y político, eh, volvemos a tener esa sensación amarga en donde nuestro país, por no tener peso específico en materia política, vuelve a padecer el peso de las potencias. Y sí, es así, pero la verdad no buscamos tener peso ni llevarnos bien con la gente. Que Brasil haya sacado ¿cómo es el embajador? Creo que desde Justo a la Brasil. guerra de la Triple Alianza ningún presidente se mandó una- un, un tropezón de semejante envergadura, ¿no? No, realmente es A vergonzoso. ver, estaba claro, ya adentrando bien en la cuestión Brasil, y ahora se va a sumar también Fernando Ruiz para hablar del tema, que el presidente Milei la venía sacando barata porque hasta ahora eran todas carajeadas desde Argentina y no en territorio ajeno, salvo el caso de España, Ujú. que ahí también se equivocó y pensó que lo de Brasil iba a quedar en esta burla y contraburla con Lula da Silva. Recordemos que obviamente que cada vez que Javier abre la boca y se la manda, Lula se la devolvía con algún gesto, como por ejemplo poner los dos pulgares con los otros mandatarios. Siempre tenía la suficiente cintura política del brasilero para devolvérsela. Pero esta vez, y encontrándose en plena campaña electoral, y hago un paréntesis, se la recontramandó Javier porque todo indica que va a ganar Lula y va a tener lo que le queda de presidencia a Brasil en contra, en una relación en la que Argentina es el débil, no es el fuerte de la relación. Claro, pero fueron 2 veces seguidas. Ni siquiera porque hasta la primera le dijo, bueno, ya que si no me querés, pagame lo que me debes. Y no fue eso que fue, reapostó él, duplicó la apuesta. Y bueno, ¿qué podés esperar? Es que si tenemos un presidente que tiene la cabecita de un chico de 10 años y que piensa que no tiene consecuencias por lo que hace, bueno, está primero que nadie él en problemas y después todos los demás, porque nosotros somos los que padecemos su incapacidad para ser presidente. Y esto se lo tengo que decir sobre todo a quienes lo apoyan, porque hoy ya no estamos discutiendo si Milei tiene o no tiene capacidad, si eso no es un psiquiátrico. Hoy estamos lidiando con los sentimientos del tipo que lo sigue bancando y que piensa que porque lo criticamos a Milei lo estamos criticando a la persona que lo banca. Entonces es un tema que tienen que tratarlo con un profesional, tanto Milei como quienes lo siguen apoyando. Pero la realidad es una. Se puso ahora, logró lo que nadie en el pasado, ponerse en contra al presidente del Brasil y con ello trae aparejado todo el problema que implica estar en una mala relación con nuestro principal socio comercial. Porque a partir de ahora van a venir todas las barreras que puedan meternos a raíz de esta situación. Y nosotros, lejos de escalar el conflicto, porque estamos viendo que los seguidores de Milei te dicen, no, porque ahora tenemos que echarle a los estudiantes. Yo, no, miren, les voy a explicar una cosa. El que se mandó la cagada
es Javier. Y el que tiene que arreglar la cagada es Javier. No podés mandar a tu canciller a decir boludeces como pasó con Kirchner, que lejos de ser un buen funcionario de economía era hasta un pésimo troll. Un tipo que no tiene la formación y que cuando le preguntan muy elementalmente cómo se llegó a toda esta situación, te dice no, porque la campaña de odio contra Argentina en las redes estuvo orquestada desde Brasil. Y le dicen, ¿pero qué? ¿Desde el gobierno brasilero? No, desde Brasil. Es decir, no tienen ni siquiera la excusa armada como para poder salir del quilombo en el que están metidos. Ahora bien, ¿cómo va a seguir esta situación? Y va a ser complicado, porque nosotros tenemos un montón de cosas a diario para resolver con el país hermano. Porque de movida tenemos que tratar de cerrar el acuerdo Mercosur-Unión Europea que todavía le falta. Sí. Y si no es de la manito con Brasil, eso no se puede hacer. Tenemos un grave problema que fue creciendo con los años que tiene que ver con la industria automotriz. Brasil ahora está instalando BYD en una planta que era anteriormente, si no me equivoco, de Volkswagen era, ¿no? No de Ford. No recuerdo. Con lo cual, toda la producción de autos eléctricos se va a radicar en Brasil. Y con el agravante que la industria nacional se está cayendo a pique. Bien, la última caída fue del 30%. Las automotrices no tienen a quién colocarle los autos. Sí, pero con los autos eléctricos es otro problema. Pero BYD está dejando de fabricar el auto eléctrico allá en China. Sí, pero acá te están copando. Es decir, lo que te quiero decir, nuestras montadoras de autos a combustión no le están vendiendo a nadie. Y nos estamos llevando mal con el principal socio con el que compartimos materia prima para poder ensamblarlos. Es decir, estamos haciendo todo al revés. Sí, no. A ver, con Brasil no nos podemos pelear porque es nuestro principal socio comercial y aparte Brasil siempre nos trató bien como socio comercial. Para los brasileros el embajador más importante es el de Estados Unidos y después el de Argentina, y lo han dicho. Y nosotros vamos a escupirlos. Porque fue dicho, porque encima después no le alcanzó y vino acá a empezar a tratar de explicar que era un corrupto y que no estaba, y está esperando que gane Bolsonaro y se lo agradezcan. Lo que más gracia me causa. Aparte no se lo van a agradecer tampoco. Pero, ¿cómo le vas a ir a decir corrupto al presidente de un país hermano? Que si estuviéramos tal vez en otro momento histórico, bueno, qué sé yo, vemos. Pero ahora Javier está siendo acusado por la estafa cripto más grande de la historia. Sí. Estás en medio de una causa en la cual cagaron a los discapacitados. También. Y después tenemos una lista larga, desde privatizaciones, hidrovía, qué sé yo, sobran quilombos de los cuales estás lejos de sacártelos de encima. Que no están todos acá. Los más importantes se están tramitando en el extranjero. Porque estafaron afuera. Y este tipo tiene cara de decirle corrupto cuando no se miró al espejo ni un minuto. Aparte, es un problema de la justicia de ellos. ¿Me entendés? Ya está. Y bueno, ¿qué va a hacer? Desafortunadamente, por esta vía, todos sabemos que esto ya fracasó. Nos vemos en la obligación de pensar a futuro, saber cómo vamos a resolver todo lo que tiene que ver con materia tributaria, que es el primer gran impedimento para poder producir. Y obviamente tratar de no pelearnos con el mundo, porque es la única manera de empezar a colocar nuestra riqueza. Hoy la Argentina está literalmente paralizada, no hay un rubro que funcione. Inclusive los rubros que son de los amigos del poder están todos reventados. Y les voy a dar algunos ejemplos. En el caso de petróleo, los amigos de Milei, los que supuestamente la iban a levantar en pala, están vendiendo pozos. En el caso de empresas que fueron tomadas por amigos o gente cercana a Milei, están quebrando. Ejemplo, Flybondi, ¿no? Escaturice, ya está liquidada esa empresa, ¿eh? Así que para los que tienen algún vuelo programado... Ya terminó, ya no cumplió junio.
Y después hay otro caso más que lo vamos a hablar ya con más detenimiento la semana que viene, que tiene que ver con las deudas que tiene la gente. Y en particular las que vienen de las aplicaciones, porque ahí hay 3 puntos a tener en cuenta. El primero, que se están encontrando los juzgados, es que no hay manera de cobrar. Un juzgado comercial acá en Capital promedio capaz que tienen que andar despachando unas 80 causas por día. Ahora, cuando hacen el raconto a fin de mes, se encuentran que solamente giraron para pagar, para ordenar el pago, que está en torno a $40.000 mensuales. Es decir, para el volumen infernal que tienen de causas y pedidos de quiebre y demás, no hay movimiento de guita, o sea, son todos incobrables. Eso por un lado. Por otro, cómo se manejan los juzgados que están acostumbrados a trabajar con papel con este nuevo tipo de crédito. Porque ya se van a ir dando cuenta, especialmente los que son ejecutados y los que tratan de ejecutar, que cuando vos vas con el título de crédito electrónico, hay juzgados que no saben cómo manejarse. Entonces te aplican Kelsen 100% y te dicen, che, no, acá el código de procedimiento dice que esto no es un título de crédito. Más allá de eso, no tienen garantías muchas deudas. La gran mayoría. Y te queda una tercera que tiene que ver con la competencia. Porque, ¿qué pasa? Este tipo de empresas, ¿qué es lo que hacen? Te dicen, bueno, sí, yo quiero asegurarme, litigar en Capital, es decir, tener el juzgado a 3 cuadras de mi casa y que mi brazo llegue a Ushuaia. Pero los juzgados te están diciendo, no, pero perdón, yo te voy a aplicar la ley del consumidor, de defensa del consumidor, y esta persona que estás ejecutando, ¿de dónde es? De La Matanza. Ah, no, tenés que ir a La Matanza a litigar. Con lo cual, quienes empezaron a entregar este tipo de crédito van a tener gravísimos problemas para cobrar. Y la mora ahí está es altísima. Está y en las como esa aplicación es 70%. Así que, qué sé yo, Galperín, prepárate, ¿no? A todos los que se manejan con ese tipo de crédito. Y sin garantías. Y lo peor, que tienen 5 años. Por los 5 años la deuda vence. No, acá va a haber muchos quebrantos, pero bueno, es parte de la dinámica de la economía en la cual nos metió Milei, y que además, tanto él como el ministro de Economía hace pocas horas te dicen, bueno, no, pero eso nadie les puso una pistola en la cabeza para sacar el crédito. Bueno, yo les digo al revés. Tampoco nadie les puso una pistola en la cabeza para darle el crédito a un incobrable. Sí. Así que prepárense para perder mucha plata. Pero muchos bancos dieron créditos a los rojos de tarjeta para que no les aparecieran los balances el rojo. Eso hicieron los bancos. Eso, en el 24 la gente tuvo que usar la tarjeta para sacar comida en cuotas. Es una locura. ¿Me entendés? Vos ya cuando ves que el tipo está sacando comida en cuotas, ya es un incobrable. Mira, esto lo dijimos acá. Sí, ya varias veces. En junio del 24, cuando se vino el tarifazo, le dijimos, acá se terminó el gobierno. No, jaja, que no, que el león, que no sé qué. Y ahí empezó la bicicleta para ver de quién sacaban plata para poder ganar un poquito más de tiempo. Bueno, se acabó el tiempo, porque se acabó la banca internacional. Ya vino a la titular del Fondo Monetario a decirte literalmente que se terminó, que eventualmente te van a dar un manguito más para que no vueles por el aire de una manera dramática. Pero la verdad es que esta historia de Milei está terminada. Y el problema que trae aparejado, que ahora te voy a dar la palabra, Edu, es lo que viene atrás. Y me parece que lo que viene atrás, ¿cómo se llama? Cristina. Ah, Cristina, sí. Bueno, Cristina, empecemos a pensar que la vamos a tener en las elecciones. ¿Cómo va? El tema es así. Ella metió, la causa para que la queja para ser revisada en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
No es ni por un lado ni el otro. ¿Por qué? Porque lo que está ella pidiendo es que sus derechos fueron violados. Y el derecho más importante, el cual fue violado, fue que la presunción de inocencia. Todos escuchamos, todos dijimos que a ella le dijeron, no podía no saber. No existe eso legalmente. Él no podía no saber. ¿Por qué? Porque no le encontraron nada que la condenara en forma directa. Entonces decía, bueno, pero no puede usted no haber sabido. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Mi derecho, que es un derecho humano, ratificado por los pactos, el pacto, y no solo por el pacto que Argentina ratificó en la Constitución, sino que también ratificó el protocolo facultativo de derechos civiles y políticos de Naciones Unidas. Quiere decir que está todo junto. Entonces le dicen, pero se puede hablar. El Código Procesal Penal argentino autoriza la revisión de una sentencia firme. Quiere decir que se puede revisar la sentencia firme. Y tiene, después que da la sentencia firme, Naciones Unidas, porque salió Sansei a decir que estaba fuera de término, no. Naciones Unidas tiene 5 años el reglamento de derechos humanos. Pero el comité, así hayan pasado los 5 años, lo puede tomar porque un derecho humano no vence. Por lo tanto, van a ir. Entonces, ella lo que va a pedir es la presunción de inocencia. Obviamente esto puede llevar varios años, pero sí, lo que ellos pidieron directamente es una medida cautelar para que la dejen, ¿cómo es? Competir. Y esa Porque es la clave de todo. Porque hay otro problema más, se suma. Primero, las PASO podría hacerlo porque no es por ningún cargo público las PASO. Ese es otro tema. Podría estar las PASO, después para la general se baja. Que eso también lo estamos viendo. Y no solo eso, que el derecho a ser elegida es un derecho inalienable, como el derecho a votar. En la PASO se la va a medir contra quien quiera competirle por el poder en el propio partido. Exactamente. Y a Kicillof no le da. No tiene, la mitad no tiene. Si está alguien dicho por Cristina o está Cristina, ya se lleva todos los votos de su dominio y hay mucha gente enojada. Es que hay que decirlo, Kicillof gobierna mal, no tiene carisma y no sabe ni hablar. Entonces, ¿cómo vas? Es lo que haya. Claro, pero al campeón siempre le tenés que ganar por nocaut. Y sí, es así. Y hoy la que tiene esa condición, porque mide mejor que Milei, es Cristina, desafortunadamente. Y lo digo desde el lugar que alguien que estoy absolutamente convencido de que Cristina es culpable de un montón de delitos, pero de una infinidad. Pero también estoy convencido que para hacer valer el peso de la justicia y de todo nuestro plexo normativo, tenés que ir con todas las de la ley contra la persona que estás investigando. Y hacerlo bien, porque hacerlo mal significa que al final del camino te encuentres que un organismo internacional te revoque una sentencia. Porque estamos acostumbrados a que, por un lado, el que tiene poder político no va preso. No. Estamos acostumbrados a ver jueces que o pisan causas para ver qué pasa en ese momento de la política del país, o que te revienten una casa con un allanamiento solamente para que le vean las cámaras. Es decir, acá hay muchas desprolijidades de los 3 poderes del Estado, y que eso es lo que ha garantizado este futuro de mierda que tenemos. Entonces, si empezáramos a hacer las cosas bien, tendríamos la justicia que necesitamos, que el país necesita justicia. Porque es lo único que nos daría esa bocanada de aire fresco para decir, bueno, ahora sí vale la pena poner toda nuestra energía por el país. Pero mientras eso ocurra, vas a tener a la Cristina volviendo, con posibilidades de ganar, y con un mundo que va a decir, bueno, entonces todo lo que supuestamente dijo Milei que hizo, porque no hizo en materia liberal, se van a replegar. Es más, muchas de las relaciones que hemos forjado ahora con Occidente, si vos tenés a una Cristina presidente o un Adláter en el poder, se terminó.
yo les garantizo, y por eso en algún momento hice una observación que pareció una boludez, y le digo, el gobierno de Estados Unidos, con este negocio, esta rosca que tenía con la FIFA, al entregar a Argentina, va a pagar el mismo precio que ocurrió con Maradona en el 94. Porque si vuelve un gobierno ahora populista, va a decir, pero esos son los que nos cagaron, los que le cagaron la copa a Lionel. Exacto. Sépalo, porque si nos están viendo y están tomando nota, sepan el error que se mandaron, porque ahora sí está la posibilidad que tengamos de nuevo un gobierno populista en el poder. Y eso significa un volantazo hacia China, hacia Rusia o hacia cualquier otro país que no tenga que ver con la política y los principios de Occidente. Exactamente, ese es un problema. Es un problema bastante grave que vamos a tener porque se está viendo que va por ahí. Y la falta de tacto, ¿no? Porque que en las últimas horas tengamos mensajes a empresarios que están contratando con Huawei con la amenaza de quitarles la visa. Che, perdón, ¿nadie les enseñó un poco de tacto? ¿Ustedes se piensan que por esa amenaza el mundo se termina en los Estados Unidos? ¿No se dieron cuenta la mala imagen que dieron de hacer viajar a los jugadores de Irán desde México a Estados Unidos a jugar? O de cortarles las banderas de Irán de los bares durante la Copa. Eso, en un evento deportivo donde se está promoviendo la paz y que en el cierre del campeonato pongas una bandera grande que dice amor, no tiene nada que ver con lo que se está haciendo políticamente. Lo decimos acá porque sostenemos, estamos convencidos y apoyamos, pero con todos los principios de Occidente y los valores que se sostienen desde los Estados Unidos, en y desde los Estados Unidos. Pero tenemos que ser críticos cuando vemos que la están cagando. Porque uno dice, che, mirá, el camino es por acá, por el libre mercado, por el lado de la libertad y demás. Y del otro lado estamos viendo que juegan en contra, y digo, esto es un delirio, porque vamos a terminar siempre chocando. Porque estamos habilitando que si siguen bancando un tipo que es psiquiátrico y que no están pensando en nuevas figuras, en un proyecto serio y demás, y por otro lado vemos que en materia internacional hacen esos desaguisados, le están abriendo las puertas a los tipos que estuvieron durante las últimas décadas haciéndonos pelota el continente. Pero exactamente, pero siempre pasó lo mismo. Escúchame, ¿por qué Cuba? ¿Cómo llega Fidel a Cuba? ¿Por culpa de quién? ¿Quién bancó al dictador? Que no me sale ahora el nombre. ¿Quién lo bancó? Estados Unidos. Pero además, estaban hasta en contra del Partido Liberal, que se unió con Fidel para bajarlo. ¿Me entendés? Y ganó el Partido Liberal, y Fidel después, como le dijo y aparece en el diario del Che, no te preocupes, nosotros tenemos las armas. No es que Fidel tenía formación jesuita. Lo que pasa es que el tipo, y según la conveniencia, como todo populista, se dio vuelta así, y al otro día era ateo o comunista. Era lo que le comentaba. Bueno, pero llegó por eso. Siempre alguien llega por algo. ¿Qué pasó? Batista, ahí está, no me salía. ¿Cómo es? Lo mismo que pasó con Caldera en Venezuela. ¿Por qué llega Chávez? Porque Caldera hizo la misma política de Milei. Exacto. Nada más que basarse en petróleo, como es agro y minería como Milei, que lleva el 10% de la población, nada más al tener trabajo, se basó solo en petróleo, que solamente el 10% de la población tenía trabajo. Por eso tenía liberó todo. Índices de pobreza del 80-90%. Bueno, ahora más. Yo una pregunta. Es una pregunta porque son datos estadísticos que salen ahora, digamos, ni siquiera están inventados. Son lo que hay que vos podés buscar en el gobierno. ¿Vos crees que una persona que gana, una familia, no una persona, una familia que entre todos los de la familia ganan 2 millones de pesos, realmente son clase media? No, para nada. ¿Qué hace cuando el 76% de la población de las familias percibe menos de 2 millones de pesos? Dato oficial. Sí, de la familia. De la familia, no de la persona, de la familia en total, que gane 1 millón y pico y 800 la mujer, como que están ahí. ¿Me entendés?
o algún hijo que trabaje y gane algo, y juntás todo, bueno, el 76% está debajo de los 2 millones de pesos. Eso significa que tenemos el 76% de pobreza. Es que es muy sencillo, y más para el que viaja entiende la ecuación fácilmente. Si vos tenés una familia con un ingreso de $1.300 y los precios del supermercado son hasta más caros que los de Miami, que es una de las ciudades más caras del planeta, te das cuenta que estamos en un estado paupérrimo. Más caro que Europa, que Madrid. Que países europeos lejos. Más lejos. Lejos. ¿Me entendés? Pero te estoy comparando con una de las ciudades hoy más caras del mundo. Sí. Y vos pretendés que con un matrimonio con $1.300 por mes pueda vivir a nivel... A ver, $1.300 por mes son casi 1.100 euros, que es el sueldo mínimo en España. Pero en este caso estamos hablando de un matrimonio. No claro, hablando, pero es el sueldo allá es por mínimo. Cada uno. Claro, allá es el sueldo mínimo. Es la jubilación mínima. Por persona. Acá estamos hablando de un matrimonio. Tiene que tener ese ingreso. Matrimonio con hijos. Y tiene que ir al supermercado y pagar precios más altos que en Europa. Exacto, es una locura. Entonces, esto va. Ahora, ¿no van a emitir? ¿Cómo que no van a emitir? Hay una licitación del Banco Central de 400 millones de billetes de 20.000 pesos. ¿Adivina quién la ganó? China. China, claro. Sí. China, 8 billones de pesos que se van a entregar desde ahora. Octubre más o menos empieza la entrega hasta abril del año que viene. 5.400 millones de dólares. Que todos esos pesos va al mercado. ¿Para qué? ¿Y eso no es emitir? Ese es plan platita. Plan platita. Viene el plan platita. Ya lo pidieron. Creían que no lo iba a averiguar nadie. Ya lo sabe todo el mundo, salió en todos lados. ¿Cómo se llama eso? Mira, esto se explica inclusive mucho más fácilmente. Argentina tuvo el gobierno de un estadista, gran estadista, que tenía nada más ni nada menos que solamente 1.800.000 planes sociales. ¿Sabes cómo se llamaba ese estadista? Digo, comparado con el actual, ¿no? Sí, obviamente. ¿Te doy una pista? Sí. Dale. Usaba seguido el frigobar, sí, el Tinder, sí, y a la mañana se levantaba con mucha resaca para dar las conferencias de prensa. No me diga. ¿Y si yo a la vicepresidenta? Exactamente. No me sale. Bueno, Alberto Fernández tenía 1.800.000 planes. Milei tiene 6 millones de planes. ¿Qué hubiéramos dicho de este gran político argentino o de la chorra, como le gusta decir a la oposición? Entre las LELIC, cuando dejó Macri, dejó 68.000 millones de dólares. 67.000 si quieres, 67.991, algo así. Vamos a hacer 68.000 millones de dólares. Guzmán, que todos sacan, lo licuó y dejó para Milei 28.000. Le redujo en 40.000 millones. ¿Y qué hizo Milei? Entre LECAPS y BONCAPS tenemos de vuelta los 68.000 millones. Debemos. Más allá que aumentamos la deuda externa en 108.000 millones. Te digo una cosa, si hay algo que me irrita mucho, pero realmente me irrita mucho, son dos cosas. Una tiene que ver con el mal uso del discurso de las ideas de la libertad por parte de Milei y de todo el grupo que lo rodea, porque en definitiva esto va a chocar y el que venga va a decir, ¿vieron? El liberalismo no funciona. Claro, pero esto no es liberalismo. Claro, nosotros lo sabemos y muchos de los que nos están viendo lo saben. Básicamente. Perdóname, te doy Dale. el segundo pilar de esto. Dale. Es la destrucción de la esperanza de los jóvenes. Sí. Porque hay muchos que votaron pensando que este pibe que está mal de la cabeza y que no está formado para ser presidente iba a ser una especie de revolución. Misma revolución que les prometía del otro lado Cristina a los pibes para la roboilusión. Sí. Bueno, esto es lo mismo. Esto es desde el otro lado. Te ponen para enfrentar al kirchnerismo a un tipo que está chocado, volcado y sin capacidad para gobernar, y les dice a los pibes que van a hacer una revolución liberal.
todos estos chicos, ¿cómo van a quedar arruinados de la cabeza? Porque van a decir, bueno, che, y ahora no hay más nada, se acabó. ¿Sí? ¿Qué hago? Porque es lógico que digan, bueno, nos vamos. El problema es que si se van, tienen el viejo continente diciéndoles, bueno, con las puertas abiertas, pero no para ustedes, sino para los que están cruzando a nado, que no necesitan ningún papel. Exacto. Porque a vos sí te lo van a pedir, a vos te van a hacer valer todas. Vos, argentino, te van a hacer valer todas. A los otros que están cruzando del otro lado del Mediterráneo, Sí, le nada. están regalando de todo. Nada. Le están regalando de todo. Y como cada vez hay más musulmanes, están dominando la opinión pública. Así que, doblemente enojado por el mal uso del nombre de la libertad y por darle una falsa esperanza, o más bien por destruirle la esperanza a una generación que esperaba que las cosas se hicieran de una vez y por todas bien hechas. Y para hablar de ellos, de lo que hablan, la batalla cultural. Entonces, ¿qué es el liberalismo? ¿Qué es político realmente? La parte económica es un cachito chiquita, pero es político. Es la defensa de la libertad bajo un Estado de Derecho, que es la democracia liberal, y se defienden con educación. Sin educación no sos libre. Ergo, para saber si el gobierno es liberal o no, la primera medida que va a tomar cuando asume es decir, voy a aumentar al doble el presupuesto para educación. Si no lo hace, no es liberal, señores. Así mínimamente el doble. Entre la gran aldea y la potencia, Sarmiento, Roca y Avellaneda gastaron en educación, fortuna, invirtieron todo en educación y llegamos a ser la potencia. Teníamos la misma cantidad de grano, la misma cantidad de vacas, la misma cantidad de todo. Por eso ¿Qué había llegamos a cambiado? ser el país de los 5 premios Nobel. Exacto. De los científicos. Destruyó la educación, destruyó la ciencia, destruyó todo lo mejor que teníamos. ¿Y qué vamos a salir así? ¿Qué? ¿Siendo peones? ¿Ofreciendo ser peón? Ah, muchachos, no se cava más la zanja con la pala. Lo hace una máquina. Me causa gracia cuando te hablan de gobierno liberal, cuando vos tenés todos los cargos públicos, sea desde el Congreso, pasando por la gestión pública, invadidos por los hijos, los nietos, los sobrinos de los chorros del pasado, Tanto lo mismo. por los chorros del gobierno anterior y del anterior que le seguía. Sí, pues no echaron, a eso no lo echan. Te lo llenaron de psiquiátricos, de gatos faloperos, porque es la realidad. ¿O qué? ¿No se dieron cuenta? ¿No se dieron De cuenta? pibes sin título. De pibes sin título. A ver, Cada vez que ven una sesión del Congreso no se dan cuenta que son gente que no sabe hablar. No que está formada, que no sabe hablar. Entonces, ¿cómo piensan que vamos a salir adelante? ¿Cuál sería el milagro que va a ocurrir, que todo va a cambiar? ¿O que va a venir alguien de afuera y va a dar una directiva porque en realidad es amigo de este otro que no está bien de la cabeza? Nadie de afuera te va a ayudar. Si no, fíjense Venezuela. Venezuela no supo salir de la trampa del chavismo madurismo y terminó en las manos de los Estados Unidos, pero no para hacerlos libres, porque van camino a ser el Estado 51. ojalá, por lo menos estarían bien. Van a ser esclavos. Sí. Van a ser esclavos, no lo van a dejar entrar. Les van a decir, van a ser Sí, la esclavismo zanahoria. al estilo Francia. Yo hasta te imito Francia con los países que tiene de África, que no son territorios franceses, por lo tanto no son franceses, pero el Banco Central los tiene en París y ellos en manos de franceses, del gobierno francés, y le emiten hasta la moneda y le dice cuánto tienen que pagarle de los recursos naturales, cuánto se queda Francia en compensación de que los protegen y los cuidan. Bueno, a nosotros por este camino no nos va a cuidar nadie. De hecho, lo más probable es que perdamos, porque las buenas relaciones son las que se manejan de manera seria. Nosotros queremos ser amigos y socios del llamado primer mundo, pero lo tenemos que hacer desde un lugar de seriedad. Sí, tenemos que tratar de pertenecer ganándonos el lugar.
siendo primer mundo. Pero, Si no, no lo vamos a pero de hacer. esta manera no nos van a respetar nunca. Exacto. Entonces, si no hay respeto, es lógico que después vengan a pisarte. Bueno, ese es el gran desafío que hoy tenemos como país, que tiene que ver con que una nueva camada de gente formada se haga cargo del futuro, y a todos estos que nos vinieron cagando durante años, decirles, bueno, córranse, ya no es más tiempo de una Cristina, de un Massa, o inclusive de un tipo, un joven viejo como Kicillof. Y lo mismo digo del otro lado, ni de Macri, ni de Bullrich, que son personas que ya están hace un montón y que mostraron que no pueden, o mismo un nuevo viejo, porque representa todo lo viejo y peor que tuvo el país, fue Milei. Y te ganó la confianza con un discurso para boludos, te vio la cara y en algún punto tuvo razón, porque si cualquiera en la vida diaria, vos no compartís ni un asado con un tipo así. Y sin embargo le dieron la presidencia. Dense cuenta el punto de locura que hemos llegado como país, que en algún punto se justifica que la cuarentena nos hizo mierda a muchos, que después nos tocó un Massa que fue lo suficientemente pícaro para acorralarnos y decirnos que era él o este tipo. Pero en algún momento tenemos que decir, bueno, borrón y cuenta nueva, ninguno de los de antes, ni siquiera este de ahora, y miremos hacia adelante, pero de una manera diferente a lo que lo venimos haciendo hasta este momento. Con un temita que va a pasar mañana, que quieren habilitar la venta de las tierras. Ningún país del mundo vende las tierras fronterizas a extranjeros. Ninguno. Ni México ni Estados Unidos. No, eso no pasa. ¿Qué pasa? Y acá lo quieren hacer. Yo voy a recordar una frase que era: no, a mí no me preocupa el gringo que me quiere comprar, sino el criollo que me vende. Lo que tenemos es que nos están vendiendo, pero los nuestros, olvídense de preocuparse por los de afuera. Empecemos a preocuparnos por los de adentro que nos venden. Esa frase, yo me canso de repetirla, no me canso de repetirla, es de Jaureche. Y ya pasaba, y sigue pasando. El problema son los que nos venden de adentro. Son los argentinos que nos venden. No son los problemas. Si vos estás en venta, iba a venir los ingleses, los yanquis o cualquiera a comprarte, sobre todo si estás barato, ¿o no? Lo que pasa es que muchos no se dan cuenta, creo que la mayoría, que estamos discutiendo todo lo que es periférico y que tiene que ver con los negocios de los que están ahora manejando el gobierno, de 4 o 5 vivos. Estamos debatiendo la agenda de ellos, a ver si ellos van a hacer más plata de la que están haciendo, de lo que están robando, y no estamos hablando de las dos cosas centrales que el país necesita. ¿Cuál va a ser la agenda de baja de impuestos? Nosotros sabemos que tenemos que ir a un esquema que sea el mejor para la producción. Ok, ¿cómo llegamos a lo largo de 10 años por lo menos, porque no lo puedes hacer de un día para otro, para hacer la baja de impuestos que el país necesita para poder ser lo suficientemente competitivo y estar a primer nivel mundial? Eso por un lado. Y por otra, la de los jubilados. Porque si el 50% del gasto federal, o sea, de lo que agarra la nación, se va en jubilaciones, tenés que tener un plan para resolverlo a 5, 10, 20 o 30 años, para que esa gente pueda cobrar y además se le agregue nuevo capital humano para poder generar los recursos y sostener el sistema. De esas dos cosas no se habla en ningún lado. ¿No se dieron cuenta que en lo que van en 3 años ni se tocó el tema, que solamente pasa por guitarra? Educación. Entonces, y trabajo. Te están tomando de boludo y no te diste cuenta. Y te siguen con el versito y que se despeine y gritan y dicen cuca, y vos vas atrás y decís cuca. Bobo, ¿no te das cuenta? Esa es la de Messi. Andá para allá. Porque realmente de las dos cosas importantes no estás hablando. Le estás siguiendo el relato a un grupo de vivos que ponen a un pobre tipo a gritar, y de atrás los otros se van frotando las manos porque saben que realmente van a seguir llevándosela en bolsos o en mochila, porque antes hablaba de sobre, ahora se habla de mochila. Sí, y son siempre los mismos. Son siempre los mismos. Mirá quiénes estaban en cada gobierno y vas a ver que se viven repitiendo. Siempre se repiten. ¿Cómo es el tema? ¿Y están ahora de vuelta? ¿No eran casta esa gente? Contrató a toda la casta, trajo a todos los, ¿cómo es?
ministros casta. Con el agravante que son un gobierno que no resolvió un problema. ¿O cuántos problemas resolvió este gobierno? Contame, porque yo no les conté uno. De hecho, cuando te dicen que equilibraron el gasto y demás, te doy un solo ejemplo. Siguen cobrando el impuesto a los combustibles para arreglar las rutas. Todas las rutas están hechas mierda. Y el problema que ya ahora, ni siquiera el año que viene, ya ahora las tenés que hacer todas nuevas, porque no te alcanza con mantenerlas. La destrucción es tan grande que ahora vos necesitas hacer una nueva ruta, con lo cual vas a tener que poner el cuádruple o más para volver a hacerlas. Pero necesitaban la plata para el equilibrio fiscal. Entonces destruyeron la educación, no querían pagar para el equilibrio fiscal. Echaron a todos los científicos para no gastar y tener equilibrio fiscal. Pero el equilibrio fiscal era para qué. Está tratando de vender todo para tener el equilibrio fiscal, pero con recesión no hay equilibrio fiscal. Porque cada vez todo se achica, la recaudación se achica y cada vez necesita más plata. Y que además es mentira, no lo quieren porque entender. te están poniendo la deuda abajo del tapete y te están pidiendo cada 6 meses 20.000 palos verdes para seguir con esta joda. Claro. Entonces ni hay equilibrio, estás tomando más deuda y encima ellos la pasan bien, porque si no tendrías un tipo como Adorni que no sabe qué hacer con la guita, está desbordado. En vez de estar pensando en que tiene que dar conferencias de prensa, coordinar un gabinete, estaba viendo cómo los empleados usaban su tarjeta para comprarle los videojuegos a él. Vos te das cuenta que es un delirio, gobernado en manga de tarados mentales, desesperados, muertos de hambre, porque si se caracterizaron por eso, es eran tan hambrientos, son tan hambrientos, que ni para eso les da la cabeza. Bueno, se nos está terminando el programa, Nasa. Redondearon un poco, se nos fue rápido. Ya estamos. Tantas cosas. Estamos de vuelta, hemos pasado un déjà vu mundial y ahora volvemos a nuestro déjà vu cotidiano, que desafortunadamente no va a venir cargado de buenas noticias. Sí, podemos prepararnos para recibirlas y pensar en el futuro de qué es lo que queremos hacer con nuestro país y nuestras vidas. Pero eso depende ya ahora de nosotros. Así exactamente, siempre dependió, tenemos que tomar conciencia que tenemos que hacerlo. Bueno, nos despedimos hasta el próximo miércoles y como siempre decimos, esto ha sido otro déjà vu. Chao. Chao, hasta luego.